Vamos a andar en noticias del ámbito internacional. El nuevo primer ministro de transición de Siria aseguró hoy miércoles que la coalición dirigida por los islamistas que derrocó a Bashar al-Assad garantizará los derechos de todos los grupos religiosos y pidió a los millones de sirios que huyeron que regresen al país. Para conversar sobre lo que está ocurriendo ahí y lo que se espera en ese mismo punto en el corto y largo plazo, queremos dialogar con Ignacio Montes de Oca, periodista y analista y escritor por lo demás. Buenas tardes, Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Preguntarte respecto a toda esta situación que se ha generado durante estas últimas horas, respecto a lo que ha sido este llamado que ha realizado este nuevo primer ministro designado, llamando también a la calma y al hecho de que va a garantizar aquellos derechos de todos los grupos religiosos. ¿Qué tanta es la posibilidad de que exista algún tipo de pluralismo en ese sentido? ¿Hay posibilidad de que se pueda llegar a ese tipo de paz al respecto de la libertad de culto? ¿Hay alguna posibilidad también de que todo esto pueda desencadenar en una eventual guerra civil, dado aquellos antecedentes que existen al interior de esa nación, Ignacio? A ver, lo primero que uno piensa es la llegada de los talibanes en el año 2021 al poder en Afganistán. También hubo una promesa de respetar las pluralidades y a las diferentes etnias. Los talibanes son pastunes y había hazaras, tajicos, uzbecos, y finalmente no se hizo nada y uno sabe cómo se vive hoy en Afganistán. El mismo temor se repite hoy en Siria y hay que tener en cuenta los datos centrales. El 40% del territorio sirio está controlado por los kurdos. Al sur, los drusos están, después de la revuelta, controlando una parte importante del territorio. En el norte, las milicias proturcas y Turquía, que también invadió por el norte a Siria, tienen otra porción del territorio. Y además Israel aumentó la zona de ocupación de los Altos del Golán, es decir, el gobierno que hoy está en Damasco es un gobierno, pero que no tiene el poder ni siquiera sobre la mayor parte del territorio. A partir de ahí hay que preguntarse, en la búsqueda de ese poder, ¿se va a volver un gobierno aún más integrista de lo que había prometido en su campaña contra al-Assad o va a buscar aliados que le permitan ampliar su control sobre el territorio sirio? Es una enorme duda que tenemos todos. Claro. Quiero que podamos conversar un poco al respecto de quién es Mohamed al-Bashir, quien ha sido asignado en este caso por los rebeldes para poder liderar esta transición en Siria. Háblame un poquito de esta persona, el perfil, porque acá de alguna manera el primer simbolismo, la primera acción que él ha querido presentar luego de tomar este poder, que tú bien lo dices, ni siquiera forma parte de todo el poder del país, Siria, si lo decimos así en una manera más macro. ¿Quién es esta persona? ¿De qué manera se posiciona en este puesto de poder? ¿Y cómo va a ser el futuro al interior de Siria y las relaciones que van a mantener con los países limítrofes también? El mayor dato sobre su perfil está en el nombre, se llama Abu Mohamed al-Golani. Al-Golani significa que él proviene de los Altos del Golán, que es un territorio ocupado por Israel. Se convirtió en yihadista cuando sus padres fueron a Irak y a partir de ahí fue parte de Al-Qaeda. Al-Qaeda, la misma organización que, por ejemplo, cometió el atentado contra las Torres Gemelas, claro, en el año 2000. Entonces, sabemos que ese es su perfil y por algo los Estados Unidos han puesto una recompensa de $10 millones por su captura. Sabiendo que viene de Al-Qaeda, sabiendo que es un yihadista y sabiendo que es un integrista de los salafistas son el grupo más conservador que existe dentro de los suníes, que es la gran mayoría, que incluye al 83% de los musulmanes, sabiendo que es un integrista, no queda mucho margen para creer que vaya a ser un gobierno moderado, aunque, insisto, se trata de Medio Oriente y hace 15 días gobernaba al-Assad. Es una fuente de sorpresas, así que sí, por lo menos esto es lo que se puede prever. Claro. Y a raíz de eso también, preguntarte respecto a lo que podría ser una eventual expansión, por así decirlo, de este conflicto que se vive en Medio Oriente, entre Palestina, entre Israel también, y que, claro, ha tocado otros países limítrofes y que eventualmente también podría llegar incluso a Siria, entendiendo también las vicisitudes que hay en el ámbito religioso, el perfil de aquellas personas que están al poder, en este caso en Siria, y esta total enemistad, podríamos decir, que existe con Israel. ¿Cómo podría llegar a remontarse toda esta situación durante los próximos meses? El conflicto en Siria nunca fue de Siria, siempre es un conflicto regional. Vamos a entenderlo. Entendamos que en Siria había iraníes
y rusos soportando a al-Assad. A su vez estaba Hezbollah detrás de Irán, con lo cual ya había una vinculación con el conflicto entre palestinos e israelíes, que además se acrecienta con este avance. Los turcos quieren controlar a esa zona formada por los kurdos llamado Rojava, que es la retaguardia para los mismos kurdos que atacan a Turquía. Y a su vez Estados Unidos conserva 3 bases en la zona oriental de Siria, por lo tanto Estados Unidos es parte de este conflicto. Y a su vez esas minorías, por ejemplo, los alawitas, que es una parte de los musulmanes, un 13% de la población de Siria, a ese grupo musulmán pertenecían a la familia al-Assad. A su vez están enfrentados con los sunitas, pero se enfrentan también con otros tipos de musulmanes, como son los kurdos, y con otras minorías que no se consideran musulmanes, como los kurdos. Es un enorme y complejo mosaico de razas y religiones que no se ha resuelto. Lo único que sucedió es que cayó al-Assad. El mosaico sigue sin poder armarse. Claro. Y ahora quería preguntarte, antes de seguir particularmente con esa línea, porque ya entendemos que luego de haber sido derrocado su gobierno, Bashar al-Assad ahora mismo está asilado en Rusia, particularmente en Moscú, en su capital. ¿Cómo viene el futuro para él? ¿Existe alguna posibilidad de que se genere algún tipo de acción judicial internacional? Recordar, por ejemplo, lo que pasa con Benjamín Netanyahu desde Israel, con esta búsqueda constante que se realiza de su persona. ¿Es algo que también podría llegar a pasar con Bashar al-Assad, entendiendo que él ya se encuentra en calidad de asilado y completamente alejado de todo tipo de poder, al menos al interior en Siria? Si debiera suceder, después de conocerse las atrocidades que sucedieron en las cárceles, recordemos, personas que habían nacido, niños que habían nacido en las cárceles producto de violaciones y que nunca habían visto, no sabían lo que era un pájaro, niños que no sabían lo que era un pájaro porque vivieron en las cárceles. Las atrocidades necesitan ser castigadas por un tribunal de justicia, si solamente se va a buscar justicia en algunos países y no en otros, entonces no es justicia, sino que es parcialidad. Así que sí, se necesita. Claro. Y en ese sentido también preguntarte respecto a lo que va a ser el futuro, respecto no solamente a lo que se viene con estos clanes rebeldes que de alguna manera se han apropiado de esa parte en Siria, porque acá lo que entendemos es que hay una situación que es sumamente complicada, que bien estabas explicando tú también, que tiene que ver con distintas razas, distintos clanes que están dentro de este país, y para entender un poquito también esta situación que tiene que ver con estos verdaderos centros de tortura que se descubrieron al interior del país. Tú ya lo estabas mencionando, pero para poder un poquito entender también, para la gente que no sabe, respecto a lo que significa el haber descubierto tal tipo de instalación, el hecho de que al interior hubiera tal cantidad de personas, el hecho de que, y lo decías tú también, gente que nace al interior sin conocer el mundo exterior, y que se descubre de alguna manera y termina causando este punto de inflexión que permite también terminar con el gobierno y el poder de Bashar al-Assad. Cuéntanos un poquito respecto al contexto de lo que significa este centro que fue descubierto durante estos últimos días. Para que se den una idea, cuando empezó la guerra civil siria en el año 2011, comenzó con una manifestación, ¿sí? Fue la primavera árabe. Empezó la primavera árabe en Túnez por un maltrato a un vendedor ambulante y se esparció en toda Arabia Saudita. Comenzó con los drusos en el sur, pero inmediatamente al-Assad respondió con una de las más brutales campañas, no solamente de torturas y asesinatos, sino también incluyó algunos elementos como por ejemplo el haber bombardeado zonas civiles rebeldes con gas sarín, con cloro, con bombas de cloro que queman los pulmones de las personas. Solamente en uno de los ataques mató a 180 niños, para darse una idea. Entonces, claro, la respuesta, el resultado, la caída de al-Assad obedece a una política de represión en la cual también participaron algunas minorías, algunos grupos minoritarios que estaban enfrentados con los integristas musulmanes. Hay muchos culpables, hay muchos cómplices, y ese es uno de los factores que también dicen que la guerra no se va a terminar, porque cuando cambia un régimen de esta naturaleza, inmediatamente comienzan las represalias. Sí. Y es la búsqueda de justicia, no a través de los estados judiciales, sino a través de la venganza directa y física. ¿Y cómo ves tú en particular esas represalias que podrían venir a futuro?
Claramente lo que se va a buscar ahora es encontrar un nuevo punto de equilibrio de poder. Y pueden suceder y hay solamente dos escenarios. O que alguno de los grupos logre imponer su hegemonía, podría ser este grupo salafista, el HTS, el Sí. Hayat Tahrir al-Sham, o que Siria entre en una nueva fase de enfrentamientos que termine finalmente en otro baño de sangre y posiblemente en la separación de Siria en zonas, una kurda, otra salafista, otra proturca, otra drusa y quién sabe cuántas más. Sí. Pero hay que decirlo, la caída de al-Assad no significa el fin de la guerra civil siria, sino que significa el inicio de otra etapa y hay que estar atentos porque nunca olvidemos que estamos hablando no de estadísticas, sino de gente que está sufriendo. Perfecto. Por último, preguntarte, Ignacio, las implicaciones que esto podría tener también y las acciones que podrían tomar eventualmente quienes son las mayores fuerzas internacionales. Hablamos tanto de Estados Unidos como Rusia. ¿Qué se podría esperar en el futuro para estas dos fuerzas? ¿Cómo podrían actuar? Tú decías que Estados Unidos de alguna manera es parte también de esta guerra. Estados Unidos y ahora también Israel dijeron que van a apoyar a los kurdos, es decir, que ya un 40% del territorio de Siria está protegido por esta alianza. Turquía dijo que no va a tolerar la presencia de los turcos y por lo tanto ha tomado el norte de Siria. Ya tenemos dos actores. Rusia va a intentar no irse de Medio Oriente, pero lo más probable es que salga del escenario porque los rebeldes saben que detrás de las matanzas estuvieron los rusos. Irán intenta negociar con los integristas del HTS a ver qué se hace y tiene una base importante que es Hezbollah. Hezbollah está en Siria y son 100.000 hombres, no es poco. Y por el sur Israel va a tratar de asegurar su seguridad en la zona del Golán e intervenir de alguna manera, quizás a través de los drusos. Están todos dentro de Siria y Estados Unidos es solamente una de las partes y hay que ver si sale porque Trump prometió que iba a retirarse de Siria y a partir de ahí podría ser otro escenario, porque si sale la potencia más poderosa del mundo, habrá que barajar y analizar de nuevo. Perfecto. Complicado escenario entonces para el futuro allá en Medio Oriente. Ignacio Montes de Oca, periodista, analista y escritor. Muchas gracias por tu tiempo, Ignacio, para conversar acá en T13 Digital PM. Que tengas una excelente tarde. Gracias a ustedes. Nosotros